Amado Señor, gracias te damos porque sabemos que tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este momento. Pedimos que tu Santo Espíritu aplique esta palabra a nuestro corazón y el día de hoy salgamos de este lugar bendecidos como siempre lo haces, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos visto en el capítulo 5 cómo Juan ha experimentado varias emociones. Ha estado triste cuando no se halló en esa pregunta que se hizo acerca de quién era digno de abrir el libro, y como no hubo nadie digno, por lo menos en ese momento, vimos la tristeza de Juan, el cual la palabra del Señor dice que él lloraba mucho. Y de alguna manera podemos ver que él se decepciona porque no hubo alguien digno para abrir el sello, ese libro. Pero ahora vemos a Juan sin duda feliz, muy feliz, pues el Cordero, como hemos leído, es digno de abrir el libro. El Cordero tomó el libro, dice la palabra del Señor, y nos dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. O sea, aquí vemos específicamente lo que el Señor nos está hablando. Dios, el Señor nuestro Dios, no está ajeno a todo lo que nos sucede. Cada uno de nosotros experimentamos pruebas, conflictos en nuestra vida. Dios no está ajeno a ello. Es decir, a Dios le interesa y le importa todo lo que tú estás viviendo. A Él le importa todo lo que nos toca vivir en este mundo lleno de maldad. A Dios le interesa. Sin embargo, en nuestra humanidad, muchas veces somos dados a ver nuestra condición. No podemos negar que es dolorosa. Nuestra realidad es dolorosa. Muchos hoy tal vez lloran a un ser querido. Muchos hoy tal vez están tristes por la pérdida de un empleo. Están sufriendo por conflictos en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Muchos hoy están con ansiedad, están preocupados porque la noticia del doctor no es alentadora. Y entonces nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacer en esas circunstancias que nos toca vivir? La iglesia de Apocalipsis, las iglesias de Apocalipsis, están atravesando por ese valle de sombra, por ese camino, por ese desierto. Y entonces la pregunta fundamental es, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontramos en esa situación? La visión que Dios le dio a las iglesias de Apocalipsis es la misma visión que el Señor nos da a nosotros hoy. Es la misma visión, amados hermanos. ¿Y cuál es esta visión? La visión del Cordero, ¿sí? La visión del Cordero. Es decir, somos llamados a mirar a Cristo. Por eso decía que normalmente somos dados a mirar nuestra situación, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando tú haces eso, pierdes de vista a aquel que está sentado en el trono, al Cordero. Perdemos de vista eso, hermanos, y pronto se nos olvida las promesas que el Señor nos ha dado, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira a Cristo. Es el llamado del Señor a su iglesia. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué aspectos nosotros debemos mirar de Cristo? ¿Qué vamos a ver de Él? Hoy en la clase se nos preguntaba precisamente si tuviéramos que describir a Cristo, ¿qué palabras usaríamos para describir la majestad de nuestro Señor? Y algunos decían, es el camino, es la puerta, es la verdad, es la vida, es mi Salvador, es la luz. Y hay muchos nombres que podríamos mencionar respecto a Cristo. Pero ¿qué aspectos vamos a mirar el día de hoy? El texto que hemos leído, que tú has escuchado, nos menciona por lo menos 2 aspectos que debemos mirar, que debe atrapar nuestra visión, nuestra mirada. 2 cosas quiero que veamos el día de hoy. Primero,
Mirar, tú tienes que mirar su obra perfecta, la obra perfecta de aquel cordero que fue inmolado. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso dice la palabra del Señor, eso es lo que dice. Se postraron delante del cordero. En el griego, esta palabra postrar tiene la idea de tirarse al suelo, de inclinarse, de caer de rodillas como símbolo de reverencia y adoración. Lo que están haciendo estos seres es tirarse, caer rendido en reconocimiento de la majestad de aquel que vive para siempre. Y luego la palabra del Señor, versículo 9 dice, después de que ellos hacen eso, se postran, se tiran, caen de rodillas, versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, cantaban un nuevo cántico. De pronto, hermanos, tenemos a 28 seres postrados a los pies del Cordero, cantando un nuevo cántico. Bueno, esto no es nuevo, hermanos, porque cuando nosotros revisamos la historia, encontramos que de hecho Israel fue llamado en muchas ocasiones, en varias ocasiones, a cantar un nuevo cántico. Dice el Salmo 33, versículo 3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, dice este salmo. Cantar cántico nuevo. El Salmo 40, versículo 3 también nos dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La palabra del Señor nos está hablando de ese cántico nuevo. Luego el Salmo 96, versículo 1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Hermanos, cuando nosotros encontramos en la palabra del Señor el cántico nuevo o el nuevo cántico, siempre se asocia a algún hecho, a algo que sucedió, a un milagro, una señal portentosa de Dios para su pueblo. Cada que el pueblo salía de alguna situación difícil, ellos cantaban cántico nuevo al Señor. Un milagro, una señal del poder de Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el canto de Moisés. ¿Recuerdan ese cántico en Éxodo 14:31? Dice la palabra, y vi a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y luego, capítulo 15, versículo 1 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y observas aquí que este cántico nuevo se escribe cuando Israel salió libre de la esclavitud de los egipcios. Cruzan el mar y el Señor hace un milagro, una señal portentosa de su poder maravilloso. Y entonces vemos a Moisés y al pueblo entonando este cántico nuevo al Señor. Y lo que dice me llama la atención porque el texto dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Imagínense usted ver las aguas y pasar en seco en esas aguas es una señal portentosa. Jamás se ha vuelto a repetir en la historia. El pueblo de Israel experimentó esa señal, ese poder de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice que el Señor sacó a su pueblo con mano poderosa. Y vemos aquí este cántico.
en reconocimiento a lo que Dios ha hecho para con su pueblo. Luego está el cántico de Débora, también en Jueces 5. Están los cánticos en el Evangelio de Lucas. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, el único evangelio que tiene una gran colección de cantos, de himnos, es Lucas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el cántico de Zacarías, que es llamado el Benedictus. Tenemos también el cántico de María, que es llamado el Magnificat. Y tenemos el cántico de Simeón, que es llamado el Nunc Dimittis. Estos cánticos se hicieron en reconocimiento a la obra majestuosa de nuestro Dios. Y la razón, hermanos, por la que estos cánticos son importantes es porque en el periodo del Antiguo Testamento, cuando Dios visitó a su pueblo para llevarlo a un momento muy importante de redención, de liberación, era costumbre para el pueblo registrar esta visita del Señor. Era costumbre escribir este milagro de Dios componiendo un cántico que celebrara la obra de Cristo del Señor. Entonces, ¿cuál es el motivo del cántico nuevo aquí en Apocalipsis? Porque el texto dice que cantaban un nuevo cántico. ¿A qué se refiere? Como hemos dicho, el cántico celebra la victoria, la señal, el poder de Dios. Y cuando lo leemos aquí en Apocalipsis, no hay otra manera de interpretar más que lo que se está cantando aquí es celebrar la victoria final de Dios y el acto definitivo de liberación para su pueblo, para su iglesia. Esto es lo que nosotros vemos aquí. Porque en el versículo 2, si te das cuenta, en el domingo anterior hablábamos de ello, el versículo 2 de este capítulo 5 de Apocalipsis, el ángel pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno? Era la pregunta. Y en el versículo 9 está la respuesta. El Cordero es digno de tomar el libro, de abrir sus sellos. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar ese libro. Ahora, preguntamos, ¿cuáles son las razones que califican al Cordero para abrir los sellos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el Cordero es digno? ¿Por qué el Cordero tiene las credenciales para abrir ese libro? ¿Por qué? Y la palabra del Señor nos responde, porque dice el texto ahí, porque Él fue inmolado. El Cordero fue inmolado. Es el Cordero Pascual. Isaías, el profeta, en su capítulo 53, versículo 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y como oveja, dice, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías está hablando de ese cordero, de Cristo. El cordero es digno entonces. ¿Por qué es digno? Porque Él fue inmolado. El sufrimiento físico de Jesús nos recuerda que Él era verdaderamente humano. Él experimentó el dolor, experimentó la debilidad del cuerpo como cualquier otra persona. Jesús sufrió como humano, no como Dios, como humano. Imagínense esos clavos en sus manos, esa corona de espina en su cabeza. Si muchas veces nosotros nos lastimamos un dedo y estamos sufriendo, o nos golpeamos el pie en algún lado, ¿verdad? No sé si les ha pasado eso, en alguna silla, en alguna caja y sí duele, ¿no? Ahora imagínense el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo no es nada comparado a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor. Y Él lo experimentó en carne propia como humano. Por eso vemos aquí que el Cordero fue inmolado. Y luego, esa sangre que Cristo derramó en la cruz
nos compró, o sea, con su sangre Él nos ha comprado. Efesios 1:7 nos dice, en Él, o sea, en Cristo, tenemos redención. Redención es comprar. Dice, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Dios es rico en gracia y por esa riqueza tú y yo fuimos comprados. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que nos volvió a acercar a la comunión con Dios. Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si comprendemos lo que dice este pasaje, lo que nos está enseñando es que tú y yo fuimos comprados, es decir, ya no nos pertenecemos, ya no te perteneces. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos vivir la vida como si fuera nuestra y propia? Ya no te perteneces. Tu vida le pertenece a Cristo, porque Él derramó su sangre por ti. La sangre del Cordero entonces fue el pago de esa gran deuda que tú y yo teníamos. La deuda que teníamos era impagable. Tú no la puedes pagar. Entonces vemos aquí, el Cordero fue inmolado. Esa sangre que derramó fue el precio por la deuda que tú y yo teníamos. Tercero, en consecuencia nos ha puesto en lugares de honores. Qué privilegio, ¿no? Lugares de honores. Tenemos que recordar esto, hermanos. Tenemos que recordar continuamente de dónde el Señor te sacó. No te olvides de eso. ¿De dónde el Señor nos sacó? El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8 dice que Él levanta del polvo al pobre y del muladar, o sea, del lodo, exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Pregunto, ¿lo merecemos? ¿Mereces ese lugar de honor que Cristo compró? Y ya puedo verles diciendo no, ¿verdad? No lo merecemos. Es por Cristo que de alguna manera podríamos decir ostentamos tan alta dignidad, tan hermoso privilegio, por Cristo nada más, su sangre. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en el capítulo 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué hizo Cristo? Murió por tus pecados. Si somos pecadores, ¿verdad? Si le fallamos a Dios, Cristo murió por eso. Murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, Cristo murió por nosotros. Y esta es la razón, hermanos. O sea, esta es la razón por la que los 28 seres se postran frente al Cordero. No solo como reconocimiento a lo que Él ha hecho, sino en convencimiento de su pronto auxilio por su pueblo. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Porque recuerden, el texto dice que estos seres tenían arpas y luego dice y copas de oro llenas de ¿qué? Incienso, que son las oraciones de los santos. Y esto a mí me da alegría y gozo, hermanos. Porque sabes, las veces que tú has doblado tus rodillas, las veces que tú te has dirigido al Señor en oración, esas veces no son en vano, porque el Señor escucha tu oración. El Señor nos escucha, hermanos. Y aquí está. Y lo que a mí me alegra, hermanos, es saber que estas oraciones que tú haces
Se convierten como un olor fragante, como un incienso que sube ante la majestad y la santidad del Señor. Ahora yo te invito a que nunca dejes de orar. Ora, dobla tus rodillas, porque eso que tú haces es agradable delante del Señor. Estos seres tenían copas en sus manos y dice el texto que son las oraciones de los santos. Entonces lo que Juan está viendo aquí es la misericordia del Cordero por su pueblo. Porque su sacrificio, hermanos, el día de hoy, este sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nos permite entrar al lugar santísimo y ser escuchados por el Padre. Ahora el Señor escucha nuestra oración. O sea que tus oraciones y mis oraciones, lo hemos dicho, son olor grato delante de Él. Y todo esto fue ganado por Cristo en la cruz. Sí, hermanos. Dice un escritor, Luis Berkhoff, que escribe uno de los libros sobre teología sistemática, hablando respecto a la ira de Dios, él dice: la ira de Dios es la expresión de su santidad y justicia, y la cruz es el lugar donde se llevó a cabo la satisfacción de esa ira. O sea, en la cruz tú puedes ver justicia, pero también ves misericordia de Dios. En la cruz. En ningún otro lugar puedes ver eso, más que en la cruz. Porque ¿cómo puede ser un Dios justo y misericordioso a la vez? ¿Cómo es posible eso? Solamente se da en la cruz, amados hermanos. Entonces tenemos que mirar la obra de Cristo, su obra perfecta llevada a cabo en tu lugar y en mi lugar. Segundo, no solamente vamos a ver su obra, vamos a ver su divinidad. Encontramos cómo dice el texto ahí, que se postraron. Dice el versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, estamos encontrando la adoración de millones de ángeles. ¿Adorando a quién? No al que está sentado en el trono. Recuerden, aquí Juan está haciendo una división. No el que tiene el libro en sus manos, el inicio del capítulo 5, sino que dice que están adorando al Cordero que fue inmolado. Muchos, hermanos, muchos han negado desde la antigüedad la divinidad de Jesús. Han dicho: Jesús no es Dios. No, ¿cómo puede ser Dios? No, Él no es Dios. Pero cuando leemos esto, hermanos, no hay duda alguna. O sea, porque Apocalipsis nos da razones suficientes para afirmar que Jesús es Dios. ¿Por qué? Hemos leído desde el Antiguo Testamento cómo el Señor dice: a nadie daré mi gloria. O sea, nadie más puede usurpar mi nombre y la adoración que solo a mí me pertenece. Pero cuando tú lees en Apocalipsis, vemos que definitivamente solamente a Dios es la honra y la gloria. Solo a Dios se debe adorar. Dice Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle. Esto está hablando de Juan. Cuando él recibe la revelación, terminando la revelación, él se postró para adorar. Y entonces el ángel que le dijo a Juan: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora ¿a quién? A Dios. Luego Apocalipsis 22, 8 y 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar, dice, a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque soy tu consiervo. Entonces, regresando al capítulo 5, ¿qué hacen los 4 seres vivientes aquí? ¿Qué hacen los 24 ancianos? Los millones y millones de todo lo creado. ¿Qué hacen? Dice el texto, versículo 14: adoraron al que vive por los siglos de los siglos, hermanos.
Entonces, no hay duda de que el Cordero es Dios mismo, que el Cordero es el Emmanuel encarnado, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que ver a Cristo, al testigo fiel, que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solamente Él es digno de recibir todo eso. Hay una pregunta que hemos estado repitiendo, pero fue la primera pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este es el fin principal que tenemos, hermanos. Glorificar a Dios, gozar de Él para siempre. Ahora yo me pregunto, y es una de las preguntas que ustedes, de hecho, hay un comercial, pueden anotarse y venir a las clases de escuela dominical, ahí se va a estudiar en los próximos meses. Referente a la pregunta, la respuesta es que el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para siempre, no dice de vez en cuando, no dice de manera intermitente, dice para siempre. ¿Cómo es posible, hermanos, gozarnos de Dios cuando sufrimos? ¿Cómo es posible glorificar a Dios cuando atravesamos por esos valles de muerte? ¿Cómo es posible hacer eso? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo cuando tal vez la quincena no nos alcanzó? Cuando el empleo que en algún momento tuvimos, ahora parece que se desvanece y no sabemos qué nos depara el futuro. Cuando vemos al matrimonio cayéndose, destruyéndose, cuando en el hogar y en la familia hay división y hay conflictos, ¿cómo es posible adorar a Dios y gozar de Él para siempre? Esto es lo que hemos venido hablando, hermanos. Tener una visión correcta de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Por eso la pregunta, ¿cómo le hacemos frente a nuestra realidad? ¿Cómo hacerle frente a la realidad? Necesitamos urgentemente, hermanos, una visión clara de quién es Dios. Una visión clara de quién es Él para nosotros. Y yo quiero concluir el día de hoy. Llegará el día en que uniremos nuestras voces a los millares y millares de seres que vio Juan. Hermanos, yo ansio ver ese día, quiero ver ese día. Cantar juntos, qué bonito se ve cuando la iglesia está llena y las voces y entonamos las alabanzas aquí y se escuchan las voces de ustedes. Es hermoso, hermanos. Por eso la palabra del Señor no se equivoca cuando dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque cuando cantamos se escucha bonito. Ahora imagínese usted uniendo su voz a las voces de los millones y millones de ángeles que entonarán un nuevo cántico. Un cántico de victoria. ¿Por qué de victoria, hermanos? Porque al fin seremos libres de todo este sufrimiento que el pecado causó. ¿Sí? Seremos libres, hermanos. Y entonces veremos cara a cara a nuestro Redentor y nos gozaremos con Él. ¿Sí? Hermanos, pero sin embargo, mientras ese día llegue, estaremos como aquellos que vio Juan. Sí, no dudo que podría pasar eso. Dice el versículo 9 y 10 del capítulo 6. Dice, cuando abrió el quinto sello,
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es una de las preguntas que podríamos hacer. ¿Hasta cuándo este sufrimiento se va a prolongar? Posiblemente tengamos eso mismo en nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios terminará con el dolor, con el sufrimiento? Y la palabra del Señor ha prometido, y yo te aseguro que eso va a terminar un día. Tienes que creer en esa promesa, hermano. Tienes que creer en esa promesa. ¿Cuál es la promesa? Apocalipsis 21:4, ahí vas a encontrar la promesa. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso el Señor lo va a hacer. Entonces tenemos que mirar a Cristo, hermanos. Mirar a Él, el autor y consumador de nuestra fe. Las circunstancias, hermanos, los problemas, en algún momento logran a veces poner fe a la vida. Sin embargo, esta no tiene la última palabra. La enfermedad que tal vez tú podrías estar enfrentando ahora no tiene la última palabra. No. ¿Por qué? Porque la realidad final, porque la última palabra la tiene Cristo, el gran pastor de las ovejas. Así que sigue mirando a Cristo. Miremos a Él. No pongas tu fe y tu esperanza en lo que alguien más puede hacer. Pon tu fe, pon tu esperanza en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Sigamos mirando a Cristo, hermanos. Ese es el llamado del Señor para nosotros hoy como iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en medio de tanta incertidumbre que podríamos vivir, del miedo, de la ansiedad, podemos descansar en ti, porque tú tienes en control todas las cosas, Señor. Te agradecemos, porque aún así, Señor, nosotros sabemos que no lo merecemos. No merecemos tanto amor, tanta misericordia en nuestras vidas, pero podemos descansar en ti y saber que todo lo que tú has hecho es por amor, porque nos amas, Señor, de manera incondicional. Gracias por esa expresión del Evangelio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, no solamente cuando estamos atravesando por momentos difíciles en nuestra vida, sino en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos siempre a levantar nuestros ojos y mirar a ti continuamente. Por eso el salmista preguntaba, el salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ayúdanos a mirarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.